El ramu nadal o ramu de Navidad ye un ornamentu d'orixe paganu recuperao nos caberos años per Nadal. N'Astúries, les presencies constataes más antigües tan en Cuñaba, Peñamellera Baxa, Cangas del Narcea y Ibias. El ramu nadal también ta documentado en las provincias d'Ávila, Cantabria, Lleón, donde recibe el nombre de ramu llonés, Palencia, Zamora y Salamanca. Na localidad abulense de Serranillos, al sur d'Ávila, ainda caltien viva la tradición del ramo de Navidad. N'Astúries, l'aspeutu del ramu consiste en una cadarma de madera de forma triangular, fecho con fuelles de texu, abetu o carrascu, nel que s'alluguen 12 veles simbolizando los meses del año. Del mesmo cuelguen extremes ofrendes como chorizo, rosquilles y frutes, así como elementos ornamentales como filos de llana, puntilles, bordaos, etc. La armazón principal sofítase en una vara de madera yugada verticalmente a una peana que fai de sofitu pa tola cadarma. También al pie del ramu suel ponerse un cestu con castañes y nueces. No tres zones puede ser semicircular o incluso cuadrau. Los orígenes d'esti ramu parecen remontarse a domines precristianes, nes que el ramu, entendido como una caña d'árbol en sí, tenía un carácter votivo como culto a la fertilidad o como ofrenda a espíritus proteutores, y que se celebraba en el solsticio de invierno como preludio de la primavera. Ye poro un símbolo pagano, asimilado por la iglesia, sei que al través de les pastoraes, pequeños autos de Nadal que se celebraban en los atrios de les iglesias en Lleón, Zamora, Salamanca y Astúries, y qu'anguaño tien sitio entre les celebraciones navidiegues. La tradición evolucionó del ramu natural a la cadarma anteriormente explicada, dablemente por influencia del tenebrario existente dentro de los templos parroquiales, au inicialmente se ayugaben. Más tarde empezaron a ayugarse dentro de les cases, d'un mou per especial en Astúries, asemellao al árbol de Navidad. En las fiestas de Asturias podemos destacar el que se colocaba a las mozas, los enrames de las fuentes en esa noche mágica, así como los ramos de Navidad, explican. La noche del 24 d'Avientu celebrase en todo el mundo occidental la víspora de Navidad o Nochebona. Son muchas les tradiciones vencellaes a esta fecha, de algunas de nidiu cálter asturiano, aunque muchas se repiten en otros lugares con pequeños cambios con la misma esencia, como y el caso del Nataliegu. Pero ¿por qué festejamos esta fecha? En realidad, aunque el origen pudiera parecer de primera mano cristiano, el raigañu tanes tradiciones paganes previes, el solsticio de invierno, que marca el momento del año en el que tornaben a crecer los días. La Navidad celebrase el día 25 d'Avientu, fecha que no coincide con el solsticio, que tiene lugar, dependiendo el año, entre el 20 y el 23 d'Avientu. Los restos recollíanse y guardábanse hasta el año siguiente con la intención de que este ritual trajera fertilidad a la casa y al ganau y que defendiera a los sus habitantes del mal. Y era poro un de los muchos rituales de Nochebona, donde la familia se xunta para cenar sobremanera carne de gochu, na tradición, xunto con postres típicos de estas fechas como casadielles o bolines, feches con nuez picao y masa dulce de fariña de trigo, borona, escanda, compota manzana, el queso de almendra, el yeche cuayao y les castañes amagostaes, entre otras cosas. Aunque la tradición asturiana, como dijimos en antes, del nataliegu o opciones semellaes repítense en otros puntos de Europa. Asina hay creencias y referencias en zonas de Francia, Inglaterra, Cimbru, Alemania, Portugal, Escandinavia o los Balcanes.